Saludos, Dios te bendiga. Bienvenidos a la parte número 2 donde estudiaremos el tema de fluidos. Soy Carlos Andrés Ruiz. Let's start now. Excelente. Vámonos hacia el contenido de la parte número 2, en el cual vamos a estudiar esto relacionado con los fluidos. Vamos a dar sobre la presión atmosférica, la hidrostática, donde veremos la presión hidrostática, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, el peso aparente, y la hidrodinámica, donde estaremos viendo lo relacionado con el caudal, el principio de Bernoulli y el teorema de Torricelli. Comencemos definiendo lo que es un fluido. Se denomina un fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas que son débiles, por eso que son maleables, y las paredes de un recipiente, que son las que lo contienen. En términos generales, cuando hablamos de fluido, hablamos de líquidos y gases, ¿ok? Empecemos con el primer concepto, que es presión. Es la fuerza por unidad de área. Entonces estamos diciendo que cuando a un objeto se le aplica una fuerza sobre una superficie cualquiera, esa presión va a estar determinada por la división entre esa fuerza y el área de contacto a donde está aplicando la misma. Aquí vemos, en este caso, ¿por qué no utilizamos un pino de bolos para clavarlo a una pared? Sencillamente porque el clavo tiene un área de contacto con la superficie mucho menor que la del pino, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso ejercerá mayor presión y así podrá abrirse paso a través de la madera o de la pared, ¿cierto? Entonces, a menor área significa esto, que a menor área, mayor presión, y a mayor área, menor presión, como vemos aquí en el dibujo. Veamos aquí en la imagen cómo nos damos cuenta de la cantidad de partículas que hay en el ambiente, que tenemos en la atmósfera. Ejercen una presión sobre cada uno de los elementos que se encuentran aquí en la Tierra. Debemos tener en cuenta dos cosas. La primera es que a mayor altura, menor presión ejerce la atmósfera sobre los cuerpos. Y a menor altura, mayor presión. Es decir, estamos hablando de una relación completamente inversa, ¿verdad? Es decir, que una persona que se encuentra, por ejemplo, en Bogotá, donde hay una mayor altura que una persona que estuviera aquí en la costa, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de los dos casos la persona sufre una mayor presión? En la persona que está en la costa hay una mayor presión que la persona que se encuentra acá en Bogotá. Eso tiene sus consecuencias, pero eso lo podemos ver en otro video. Comencemos con la hidrostática, donde se estudian los fluidos en reposo. La presión hidrostática es la presión que ejercen las partículas de un líquido estático sobre un cuerpo que está sumergido en él. Ya aquí estamos hablando, entonces, por ejemplo, aquí, cuando un cuerpo lo introducimos en un recipiente que tiene algún fluido, algún líquido, por ejemplo. Entonces vamos a ver que las partículas que componen a ese fluido van a ejercer una presión, como lo muestran las flechas rojas aquí en la imagen, sobre este cuerpo. A eso se le llama presión hidrostática, la presión que ejerce el fluido sobre el cuerpo, y está determinado por esta ecuación matemática, donde vemos que la presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad de la Tierra y por la profundidad en la cual se encuentra el objeto sumergido. También podemos hablar de la presión hidrostática total.
que es la suma de la presión exterior más la presión del líquido en el cual se encuentra sumergido un cuerpo. Es decir, que la presión total que va a sufrir un cuerpo que se introduzca en un recipiente, por ejemplo, va a estar determinado por la presión atmosférica más la presión hidrostática, como lo vimos anteriormente. Significa que a mayor profundidad, mayor presión total va a sufrir ese cuerpo. Aquí lo vemos en esta ecuación matemática. Estos orificios están ubicados como para tener una referencia en cuanto a la profundidad, de dónde se sufre una menor presión o una mayor presión. Miren que a medida que el orificio se ubique en una mayor profundidad se va a obtener una presión alta. Pero esto es debido a la presión hidrostática, ¿verdad? El principio de Pascal es muy importante para el estudio de la hidrostática porque dice que en un líquido encerrado la variación de la presión en un punto se transmite íntegramente a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que los contiene. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de la aplicación en la vida práctica. Creo que todos hemos visto en un taller mecánico a un montacarga, ¿verdad? Digamos, esas prensas hidráulicas, que es el sistema que observamos aquí en la imagen, donde vemos, digamos que caricaturizado el sistema, digamos que es un poquito más complejo, pero que este es el principio básico de funcionamiento. Esto es lo que nos permite lograr que con simplemente jalar una palanca o presionar un botón realmente pequeño, donde aplicamos una fuerza muy diminuta, esa fuerza realmente se va a propagar a través de todo ese sistema y va a terminar multiplicando la fuerza para hacer que un vehículo, por ejemplo, sea subido, ¿verdad? Para hacerle algún mantenimiento, para lavarlo, etcétera. Entonces, de las cosas que nos tenemos que dar cuenta de estas prensas hidráulicas es que en un extremo donde se le aplica una menor fuerza, tiene un área mucho menor que la plataforma donde se ubica el vehículo. Entonces, este sistema que conocemos como prensa hidráulica no es más que un dispositivo mecánico que aprovecha el principio de Pascal para obtener una ventaja mecánica al realizar un trabajo. Viendo la imagen un poco más grande, aquí ya observamos los detalles. Miren el área de esta parte de la prensa hidráulica y comparémosla con el área en esta otra prensa hidráulica. Por aquí va la fuerza inicial que se le aplica a la persona y por acá va la fuerza ya multiplicada que levanta dicho automóvil. Entonces, en esta prensa hidráulica se cumple el principio de Pascal por medio de esta ecuación que ustedes ven aquí. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que la relación que existe entre las áreas es igual a la relación que existe entre las fuerzas. Entonces, matemáticamente, cuantitativamente, se cumple esta ecuación matemática y eso nos puede permitir a nosotros para predecir muchos, pero muchos casos. El principio de Arquímedes es también muy importante. Dice que todo cuerpo en contacto con un líquido en equilibrio experimenta una fuerza vertical llamada empuje, dirigida de abajo hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. Entonces, matemáticamente podemos calcular el empuje multiplicando la masa del líquido desalojado por la gravedad. Pero muchas veces cuando introducimos, por ejemplo, un cubo de hielo en un recipiente de agua, por ejemplo, normalmente hacemos una conversión conociendo lo que significa la densidad. La densidad que se representa con esta letra griega llamada Rho, parece una P pero no es una P realmente, representa la densidad de los cuerpos y se calcula dividiendo la masa sobre el volumen que ocupa este. Es decir, que la densidad podemos definirla como la cantidad de partículas que podemos encontrar en una unidad de volumen determinado. Entonces, de esta misma fórmula podemos despejar, ya sea para calcular volumen o ya sea para calcular la masa. En este caso nos sirve esta formulita para despejarla y reemplazarla en esta primera que vimos. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula de empuje
despejando la variable de la masa, porque es más fácil encontrar estos datos, hablar de volumen y de densidad. Entonces el empuje estaría dado por la densidad multiplicado por el volumen por la aceleración de la gravedad de la Tierra, si estamos haciendo el experimento aquí en la Tierra. Si están haciéndolo en otro planeta, entonces sería la gravedad de ese planeta. Este principio de Arquímedes nos sirve para entender tres casos posibles cuando el peso es mayor que el empuje. Es decir, cuando introducimos un cuerpo en un recipiente con un fluido y vemos que este peso es mayor que el empuje que pueda producir ese líquido, entonces vamos a encontrar esta situación, que el cuerpo se va a hundir. Pero en el caso en el que el peso, de lo contrario, sea menor que el empuje que produce el líquido o el fluido, entonces nos vamos a encontrar en este caso que el cuerpo va a quedar flotando. Entonces, ojo con este principio de Arquímedes. Aquí tenemos que entender la densidad y tenemos que entender la relación que existe con el peso y así el empuje que produce un fluido a los cuerpos que intenten ser introducidos en ellos. El otro caso es cuando el peso y el empuje son iguales. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Que el cuerpo queda en la mitad del fluido cuando el peso es igual al empuje. O sea, él se hunde un poquito pero queda exactamente en la mitad y decimos que el peso está logrando tener una fuerza igual a la que puede producir el fluido para no dejarlo hundirse más. Esto nos da pie para comprender el concepto entonces del peso aparente. Entonces, ¿qué sería el peso aparente? Hombre, cuando un cuerpo se encuentra totalmente sumergido en un líquido, el peso aparente sería la fuerza resultante. Estamos hablando de una fuerza producto de la diferencia entre el peso y el empuje. Entonces, ¿cómo lo encontraríamos? Sencillamente con esta fórmula matemática. Peso aparente es igual a el peso menos el empuje. ¿Listo? Seguimos con la hidrodinámica, la cual estudia los fluidos en movimiento. Y el caudal es la variación del volumen con respecto al tiempo. Aquí lo vemos en esta ecuación matemática. Se representa generalmente con la letra G. Entonces, siempre recordamos que siempre que vemos el triángulo, si significa delta, estamos hablando de variación, ¿verdad? La variación en este caso de el volumen con el que finalizó el recipiente que contenía el fluido menos el volumen inicial que tenía el fluido. Y así el tiempo que demoró esa variación. Es como una velocidad, ¿verdad? De la cantidad de agua que va saliendo por un lugar, por una abertura, por ejemplo. Entonces, esta fórmula nos permite conocer la cantidad de líquido que pasa por un conducto en cierto intervalo de tiempo, o también nos permite determinar el tiempo que tardará en pasar cierta cantidad de líquido. El principio de Bernoulli o Bernoulli establece que en un líquido incompresible, ojo con esta palabra, y no viscoso, la suma de la presión hidrostática, ojo, aquí va una, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitacional por unidad de volumen va a permanecer constante en todo el circuito. Cuando hablamos de circuito estamos hablando del fluir de ese material, de esas partículas por un conducto, sin importar si cambian de volumen o de altura con respecto al piso, eso no importa. Entonces estamos diciendo de esos tres patrones físicos va a permanecer constante en cualquiera de los puntos que estudiemos en esa tubería, por ejemplo. Veamos esta imagen amplificada para entenderlo mejor. Notemos que en esta sección el fluido va moviéndose hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, aquí se ejerce una presión en las partículas del líquido y esa tubería tiene un área A sub 1 determinada
y que está a una altura h1 con respecto al piso, ¿verdad? Entonces, este fluido, vamos a suponer que es una tubería y se va a mover hacia la derecha y va a viajar con una velocidad v1 determinada. Entonces, entendiendo la imagen, nos vamos para la siguiente sección, donde nos vamos a dar cuenta de que acá ya el área, miren, vea, el área por donde está fluyendo ese material o esas partículas van a tener una presión un tanto diferente. ¿Por qué? Por debido al área, ¿verdad? También debido, en este caso, a la altura con respecto al piso, porque aquí hay como una ligera elevación y por tanto va a haber una alteración en la velocidad con la que ese fluido va a correr por este lugar, ¿verdad? Pero el principio de Bernoulli nos dice que la sumatoria de todas estas presiones que aparecen aquí van a ser iguales en cualquier punto donde determinemos allí en el circuito del fluido. Entonces, nos vamos a dar cuenta que esta parte de la ecuación de la izquierda a la izquierda del igual corresponde a esta sección del fluido, del circuito, de la tubería. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que esta presión 1, que es la presión en ese sector, más la presión hidrostática debida a esa altura, más la energía que tiene ese fluido, que es este concepto que aparece aquí, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado en ese sector V1, vea. Entonces, la sumatoria de estas presiones por unidad de volumen van a ser igual a las del otro sector, independientemente que ya tienen una área mayor y una altura diferente. Acá cuando se sume la presión 2 del fluido en ese punto, más la presión hidrostática por concepto de la altura a la cual ya se encuentra esa tubería, porque tuvo una ligera elevación, más la energía cinética de ese fluido en ese punto, un medio de la densidad, ya en este caso, de la velocidad 2 al cuadrado, que aquí va a haber una velocidad diferente. Entonces, en todo momento va a haber un equilibrio, en todos esos puntos del circuito. En la sumatoria de esas presiones van a permanecer constantes. El principio de Bernoulli, como consecuencia, se obtiene otra ecuación para los fluidos que no son compresibles. Recordemos que los fluidos no compresibles significa que no se pueden comprimir, ¿cierto? Entonces esa ecuación nueva se llama ecuación de continuidad y establece que el caudal es constante a lo largo de todo el circuito hidráulico. Entonces es igual la sumatoria de todas las presiones y es también igual el caudal en todos los puntos, porque está dado por esta relación matemática. El caudal se obtiene multiplicando el área por la velocidad. Entonces, el área en la primera sección estaría dado por el área por la velocidad en 1, ¿verdad? Y el área de la segunda sección estaría dado por esta parte. En ese producto vamos siempre a obtener la misma cantidad numérica para el caudal. Seguimos entonces con el teorema de Torricelli. Torricelli establece algo muy importante para la dinámica de fluidos, es decir, para los fluidos en movimiento. Es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Entonces, a partir de este teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. Entonces, dicho de manera formal, el teorema de Torricelli establece que la velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Veamos en imagen esta situación. Es mucho más fácil verlo así. En este recipiente estamos viendo que la superficie del recipiente es esta y que la profundidad h que vemos aquí va a estar determinada por la distancia que existe entre esa superficie y el centro de gravedad del orificio. El centro del orificio, en pocas palabras.
Entonces, aquí en esta formulita vemos y sub 2 menos y sub 1, la diferencia entre la superficie y el lugar donde está. Eso sí, si de pronto nosotros estuviéramos midiendo esas posiciones con respecto al piso, ¿verdad? Entonces, este punto sería y sub 1 y la superficie sería y sub 2. Entonces, la profundidad la obtendríamos restando y sub 2 menos y sub 1. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la velocidad del fluido estaría representada por esta velocidad que aparece aquí, v sub 1. Entonces, ¿cómo calcularíamos la velocidad de ese fluido? Aplicando el teorema de Torricelli. Entonces, sacaríamos la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por la profundidad. ¿Listo? Entonces, así obtendríamos la velocidad de fluido. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos un orificio 2 en este punto, verdad? ¿Cuál sería esa velocidad 2? ¿En cuál de esos dos puntos, aquí o acá, sería mayor la velocidad? ¿V sub 1 o V sub 2? Entonces estaría determinado por la profundidad, ¿verdad? A mayor profundidad, mayor velocidad en el flujo de partículas. Entonces estaríamos diciendo que la velocidad 1 o en el orificio 1 sería mayor que la velocidad 2. Porque aquí en 1 la profundidad es mucho mayor que la profundidad en el orificio C2 que nos inventamos ahorita. ¿Ok? Eso es todo en esta parte de fluidos. Recuerda que puedes compartir estos videos con tus amigos y familiares. También puedes seguirnos en nuestros canales de comunicación. También puedes entrar en nuestra página internet www.espaciotechnic.site y ahí tenemos este curso de pruebas saber de física más organizado, también dispuesto de una manera en la que tú puedes dejar todas tus preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, observaciones, ofertas para poderlas estar respondiendo de manera colaborativa. Así que es todo por hoy. Espero que hayan quedado muchas cosas claras para resolver las preguntas tipo prueba saber que tenemos dispuestas. Nos vemos en la siguiente clase. Estuvo contigo Carlos Andrés Ruiz. Dios te bendiga. Chao, chao.